Martín, no sé si quieres, tal vez podríamos, ¿te gustaría empezar con algunos conceptos básicos que sean tipo primordiales a la hora de, yo qué sé, si eres un artista y quieres empezar a programar, ¿cuáles son los primeros por ahí tres conceptos o las primeras tres palabras que deberías saber? Me encanta, porque es una pregunta fundamental, ¿no? O sea, de lo básica que vos podés decir que es como esencial, creo que es a la vez súper desafiante, eh, dentro de lo técnico, ¿no? Específicamente, que no me parece que es todo lo que tengamos que saber, ¿no? Creo que, como hablábamos un poquitito, a nivel conceptual, filosófico, sociológico, creo que hay un montón de cuestiones que les recomiendo interiorizarse, ¿no? Porque por esto existe la Web3 y por esto nos interesa hoy decir cómo empiezo a programar. Pero bueno, hablando de lo específicamente técnico, que es mi área del saber, eh, yo recomendaría mínimamente interiorizarme en algún lenguaje primero, para programar smart contracts. Más allá de que quiera programar smart contracts o no, si yo voy a querer ser parte de un equipo de desarrollo de software en la Web3, me parece que es fundamental entender de qué van los smart contracts y técnicamente saber cuáles son los lenguajes más utilizados, conocer la estructura típica de un smart contract, conocer distintos smart contracts más tradicionales, más usados, las implementaciones con las que interactuamos más a menudo, porque la única forma de interactuar con la blockchain va a ser justamente a través de los smart contracts. Pararse desde ese primer eje me parece que es fundamental. Ahora bien, en función de cuánto me interese a mí involucrarme en el desarrollo de smart contracts puntualmente, voy a querer saber más o saber menos. Como segundo eje, yo recomendaría un conocimiento que sea mínimo en lo que es el desarrollo frontend. Y este segundo punto ahora lo vamos a desarrollar para explicarlo incluso más de base. Tiene que ver con el desarrollo de todo lo que se ve, lo que llamamos la interfaz del usuario, lo que vemos como sitio o página web en nuestros navegadores o en nuestro dispositivo móvil, si se trata de una app mobile. Eh, Poder hacer una solución que sea una interfaz para los usuarios nos permite a nosotros tener la capacidad de dar una solución completa. Porque si yo solo sé programar un smart contract y no sé programar la interfaz con la que los usuarios van a interactuar con ese smart contract, a fin de cuentas, de forma autónoma, no termino brindando una solución. Che, bueno, Martín, pero esa mirada es muy sesgada, es muy objetiva, sí, totalmente soy una persona, perdón, es muy subjetiva, y sí, totalmente soy una persona subjetiva y acá estoy dando mi opinión, porque más allá de que en un gran equipo, en una gran empresa, o una pequeña empresa con un gran equipo, cada uno de los roles va a corresponder a una persona, a un grupo de personas, eh, si vas a dar los primeros pasos, si vas a querer aprender, es clave para mí poder ver tangiblemente la solución completa. De nuevo, si yo solo aprendo Solidity, que es uno de los principales lenguajes para desarrollar smart contracts, y no sé ni lo mínimo de HTML, CSS y JavaScript, no voy a poder hacer una solución que le pueda mostrar a mi mamá cómo interactúa con la blockchain, ni a mi amigo, ¿no? Ni a nadie, porque se lo voy a poder mostrar solo a otras personas que programen en Solidity y puedan ver el código, mirá qué buen código que hice, ¿no? Y yo creo que ahí se pierde mucho del proceso de aprendizaje que en casi toda cosa que hacemos en la que no tenemos experiencia y nos cuesta, vamos a enfrentarnos a la frustración continuamente. Poder ir viendo tangiblemente lo que hacemos y poder mostrarlo y darle forma y recibir feedback cambia mucho el proceso. Entonces, para mí ese es el segundo eje fundamental, ¿no? Algún lenguaje para escribir smart contracts como Solidity, de las tecnologías básicas de frontend, hoy diría que es casi obligado porque el mercado así lo impuso es con el uso de la librería React.js.
Y después me parece que es muy importante conocer, aunque sea un toolkit, un conjunto de herramientas claves para no solo el proceso de desarrollo, sino también para el ciclo de vida entero de una app descentralizada. Herramientas, ya ahí ve que levantaste la mano, si me das un segundito termino cerrar la idea de este tercer eje y vamos, y si no, habla ahora, por favor, me interrumpís y listo. Me parece muy importante conocer, no sé, herramientas como, por ejemplo, The Graph, un protocolo muy importante para la indexación de datos en las blockchains. Me parece muy importante conocer herramientas como Hardhat, que nos permiten tener un ambiente de trabajo local para mejoras en el desarrollo, para deployar más cómodamente a redes principales, redes secundarias. Nada, ahí nos podemos indagar un montón, ya es muy técnico, pero quiero dejar en claro y repetir los tres ejes: lenguaje de programación de backend, Solidity, es decir, un lenguaje con el que escribamos smart contracts; las tecnologías de frontend, si quieren a la cabeza, con React.js; y algunas herramientas básicas de todo el proceso y entorno de desarrollo, así como del ciclo de vida de la app. Sí, perdón. No, tranqui, tranqui, no te quería interrumpir porque, bueno, estoy tomando notas, así no me olvido las preguntas, así que tranqui. Ok, una cosa que noté es que la mayoría de los términos están en inglés. Eso es importante porque si bien es verdad que estamos intentando construir un ecosistema de habla hispana, hay cosas que siempre se van a manejar en inglés, así como hay cosas que se manejan en francés, X. Entonces, es importante, me parece, recalcar el hecho de que hay que aprender a manejar esos lenguajes. Tal vez el día de mañana, no sé si probablemente ya se esté dando que haya lenguajes en español, pues no, pero probablemente la importancia siempre vaya hacia los términos en inglés que ya están, ya son como una base, ¿no? Dentro del algoritmo de una computadora. Em, entonces, eso era como algo que noté de todo lo que mencionaste. Y la pregunta que tenía era, ¿qué es front-end? Que si no entiendo mal se escribe así, front como de frente y end de final, ¿correcto? Y back-end, que también sería back de atrás, ¿no? Y end de final también. Bien, sí, no, totalmente se escriben así, todo junto. Se le llama así, como justamente, como bien traducías literalmente, ¿no? La parte del frente y la parte de atrás. Lo que se ve versus lo que no se ve. El front-end, lo que se ve, la parte de adelante, tiene que ver justamente con la interfaz con la que los usuarios interactúan. Ya sea, en este caso estamos seguramente todos frente al celu, viendo los avatares de todas las personas presentes en este espacio. Eso que estamos viendo, cómo de grande o de chico se ve cada circulito, la definición de la animación de mi audio al lado de la etiqueta coadmin y el color en el que está, y el ritmo del movimiento, y el ritmo en que titila el botón rojo que indica que se está grabando. Todas esas definiciones tienen que ver con la interfaz del usuario, que va más allá que solo del desarrollo, ¿no? Esto lo estamos simplificando un montón. Tiene que ver con esto de la interfaz de usuario o UI, User Interface, pero tiene que ver también, por ejemplo, con la experiencia de los usuarios. La UX, seguramente escucharon hablar, la User Experience, también tiene que ver, obviamente, por qué decido poner este botón a la derecha y no a la izquierda, por qué lo pongo de este tamaño, de este color, por qué el botón de salir arriba a la derecha está en rojo, ¿no? No es adrede y no es solo por una cuestión estética. Todo esto tiene que ver con el frontend. La parte de backend es, bueno, ¿qué está pasando atrás de esta charla que estamos teniendo para que el audio que yo estoy diciéndole frente a mi celular sea transmitido en vivo en el celular de todas las personas que tienen instalada esta aplicación
y están en este espacio. Bueno, se tiene que estar grabando esa voz, se tiene que estar procesando continuamente e ir enviándose a un servidor, y ese servidor redistribuye esa información y la vuelve a unir para ir haciéndola escuchar en cada dispositivo. Todo eso pasa por detrás, no lo vemos. Es todo lo que no se ve, tiene que ver con, en general, la lógica de nuestra solución, con las reglas que se ejecutan. Yo no voy a ver este espacio si no sigo a ciertas cuentas. Bueno, todas esas condiciones, el acceso a los datos, tiene que ver con la parte de backend. En una app descentralizada, en una app de la Web3, el frontend sigue siendo todavía muy parecido al frontend de la Web 2. ¿No? Por eso estamos viendo todo el tiempo algunos gráficos o memes también, porque hay de ambos contenidos, donde vemos cómo era la Web 2 y cómo es la Web 3 en cuanto a la interfaz de los usuarios. Entonces veíamos antes, por ejemplo, conectarse con Facebook, conectarse con Google como interfaz común del login de la Web 2 versus el conectarse con MetaMask o con otra billetera como interfaz de login de la Web 3. ¿Qué es Web 2? ¿Qué es Web 3? ¿Lo defino por el frontend? No, no únicamente, pero sí podemos ver cambios fáciles que seguramente todos ya experimentamos respecto de la Web 2, respecto de la Web 3. A nivel tecnologías que usamos, son las mismas, ¿no? Esta React.js como principal librería se usa también en la Web 2. Sí, por favor, te escucho. Ok, me encanta lo de levantar la mano, es súper escuela. Lo peor es que en la escuela me daba mucha vergüenza levantar la mano, pero acá es muy genial. Ok, mi pregunta sería, entonces, básicamente front-end, es la parte visual, back-end es la parte, por decirlo de alguna forma, capaz más técnica, ¿no? La pregunta sería, ¿los dos usan el mismo lenguaje o, por ejemplo, tú mencionaste Solidity, que si recuerdo bien, es el lenguaje de programación que se utiliza para la blockchain de Ethereum? Frontend sería un lenguaje, no, backend, o se utilizan los mismos o son distintos. No sé si pregunté y me enredé todo. No, no, está clarísima la pregunta y también está muy bien. Además, de frontend, en realidad los lenguajes principales o tecnologías, ¿no? No empecemos a hablar de qué es un lenguaje y qué no, porque esto genera muchas rispideces en el ámbito de la tecnología, pero las principales tres tecnologías que usamos son HTML, que seguramente lo conocen no solo personas que programan, sino personas que vienen quizás del marketing digital o incluso del diseño gráfico, que hoy en la universidad se ve alguna noción básica de HTML por lo menos, que es el lenguaje de marcado que justamente nos define todos y cada uno de los elementos que conforman nuestra página web, nuestro sitio web, ¿no? Con HTML nosotros escribimos, acá va a haber un encabezado, acá va a haber un título, acá va a haber un formulario, acá va a haber un botón, acá va a haber un link. Básicamente es un lenguaje bastante sencillo que solo define qué elementos vamos a usar. El otro lenguaje es CSS, que es un lenguaje de definición de estilos, ¿no? Yo quiero que este título se vea rojo. Yo quiero que esta imagen tenga 200 píxeles de ancho. Yo quiero que el fondo de esta web sea un degradé de verde-azul. Todo eso se lo decimos a través de CSS. Y el tercer lenguaje clave del frontend es JavaScript. JavaScript no hay que confundirlo con Java, que es un lenguaje backend, y JavaScript desde hace varios años ya tiene implementaciones también como el lenguaje backend, entonces eso se hace medio complicado, pero me corresponde decirlo. El trío, digamos, que vamos a tener que saber dominar para ser desarrolladores o desarrolladoras frontend es HTML, CSS y JavaScript. Dentro de JavaScript hay una herramienta que es una librería en realidad muy popular cada vez más, que se llama React.js. La creó originalmente el grupo de desarrollo de Facebook y realmente propone un montón de mejoras en la forma de trabajo
y recursos que agilizan el desarrollo y que en general lo terminan volviendo un mejor resultado. Y está muy popularizada, entonces hoy cuando nos enfrentamos en la propuesta académica de cualquier instituto, curso online, en general vamos a encontrar cursos de desarrollo front-end con React, ¿no? Ahora, backend no comparte nada con frontend a nivel tecnología, salvo este punto muy particular de JavaScript que puede ser usado como lenguaje de backend. Pero en la web 3, los lenguajes de backend son únicamente los lenguajes que nos permiten escribir smart contracts, contratos inteligentes. El más famoso, el más utilizado es Solidity, pero no es el único. Por ejemplo, tenemos Rust también como lenguaje bastante popular y hay cada vez más lenguajes y hay cada vez más blockchains y más implementaciones y sidechains que permiten, la verdad, cada vez más lenguajes. Hoy la mayoría recomendamos Solidity, eh, pero esa sería la tecnología de backend que no comparte absolutamente nada con frontend, desde los lenguajes, desde el conocimiento que hay que tener e incluso desde el marco de trabajo y las herramientas complementarias. Ok, o sea que la diferencia entre, a ver si entendí bien, la diferencia entre Web 2 y Web 3 sería que los lenguajes backend de Web 3 son distintos, son justamente los que hacen smart contracts, y en Web 2 serían otro tipo, ¿no? Algo así, tal vez. A ver, a mí no me gusta mucho esto de decir la diferencia entre Web 2 y Web 3 porque además creo que todavía no se termina de definir todos Claro. no nos ponemos de acuerdo en qué es la Web 3, ¿no? Hay aproximaciones que más se asemejan a el manifiesto Web 3, por decirlo de alguna manera. Pero yo estoy seguro que lo que hoy conocemos como Web 3 lo anotamos y lo revisamos en 3 meses y va a ser muy distinto. Dentro de lo que podemos conocer como hoy el estado del arte del desarrollo Web 3 respecto de Web 2, en frontend los cambios son muy poquititos, ¿no? Seguimos usando la mayoría de las mismas herramientas, que hay que ver cuánta descentralización nos permiten, ¿no? Y es como algo que todavía no queremos preguntarnos tanto. Confiamos en que Amazon, que es una empresa centralizada completamente, o Vercel, que es otro de los hostings del momento, van a hacer todo bien y no van a aceptar la censura del presidente de mi país. Pero no sabemos, no sabemos. O Todavía no está tan descentralizada la Web 3 del lado de frontend. Claro, por ejemplo, me surgió un poco hablar sobre lo que pasó con OpenSea y estos bloqueos que puso a artistas que estaban en ciertas partes del mundo, ¿no? En Cuba, por ejemplo, pasó que si tenías la cuenta registrada desde Cuba no podías mostrar tu trabajo. No sé si eso sigue siendo así, no me he informado. Creo que ya no, pero no estoy segura. Alguien corríjame si me estoy equivocando. Pero tiene que ver un poco con eso, ¿no? O sea, qué tan descentralizado es tu smart contract o bueno, la programación de la plataforma si te permite bloquear artistas, ¿no? Con ciertas características. Totalmente, totalmente, y no digo que nadie lo haga, hay un montón de proyectos que lo hacen y hay cada vez más solución que propician eso, pero hoy vemos que la mayoría de las soluciones eligen todavía una solución tecnológica para el frontend completamente centralizado. Hay algunas cuestiones muy maravillosas que no puedo dejar de nombrar, como IPFS, que es el sistema de archivos interplanetarios, así se llama el protocolo, que propone una red peer-to-peer distribuida, descentralizada, algo, si querés, parecido a lo que es Torrent, no sé si lo conocen, pero basado en tecnología blockchain, que permite distribuir archivos
eh, es un sistema de almacenamiento, ¿no? Si yo hoy quiero hacer una web que tenga una imagen, esa imagen no la puedo guardar en la blockchain. No, no, si la descentralización, no, para en la descentralización guardo datos, números, palabras. No puedo guardar una imagen. Salvo algún casito que seguramente hoy hablaremos, si llegamos, pero eh, la imagen la estoy guardando en Amazon. La imagen la estoy guardando en mi hosting que contraté, o en WordPress.com, o en Google Drive. Todas soluciones completamente centralizadas. La web que estoy alojando, donde comparto mi colección, la estoy guardando en un hosting. En Amazon, en GoDaddy, en WordPress.com, donde fuera. Pero en una solución completamente centralizada. Entonces es completamente censurable, completamente restringible. Claro, y la diferencia con estos programas de Web3 es que te permiten guardar esas imágenes de una forma descentralizada, ¿no? O sea, en realidad me confundí con lo que mencionaste porque entendí como que realmente todavía no se están guardando imágenes. O sea, por ejemplo, dando el caso de los NFTs. Capaz que fui yo que me confundí, ¿puede ser? No, no, por ahí lo expliqué medio raro, lo tomo además. A ver, hay soluciones como Ok, IPFS que permite ok, guardar descentralizadamente archivos, pero no necesariamente sea lo más utilizado esta solución como otras. Cuando incluso si usan OpenSea y hacen el freeze de la data, eso que terminamos firmando, que no se puede ujú, revertir. Bueno, eso justamente si uno lee el mensajito de advertencia que nos pone la plataforma, nos está diciendo que va a ser guardado en IPFS, que es este ok. sistema de almacenamiento descentralizado. Y en el caso de que uno no haga ese freeze, que de hecho yo las veces que trabajé con OpenSea en ningún momento hice ningún tipo de freeze de data, en el caso de que no lo hagas, esa información sigue estando guardada desde un servidor centralizado, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Totalmente, lo estás diciendo 100% correctamente. Ujú. Y si a OpenSea le hacen un ataque o se le rompe un disco y no hizo backup o te bloquean en tu país, vos te quedás sin acceso a esa imagen. Y por ejemplo, si haces ese freeze, si pasas esa información a IPFS, em, ¿ese bloqueo se vuelve inútil o el bloqueo sigue estando? Por ejemplo, desde OpenSea supongo que la imagen no se vería. Totalmente, si el bloqueo es contra OpenSea o en tu gobierno te impiden entrar a esa URL, vos no vas a poder ver OpenSea. Por Sin más que esté embargo, freeze. por más que esté el freeze, pero OpenSea. Sin embargo, en IPFS, que es otra red que no es vulnerable, que no es censurable, siempre vas a poder ir a buscar tu archivo. Ok, Porque no hay gobierno que pueda censurar un sistema descentralizado, que está distribuido en decenas o cientos de miles de computadoras en distintos lugares del mundo. ok, entiendo, entiendo. O sea, porque, viste, ahí me había entrado como la duda de si se podía romper todo, viste, tipo OpenSea bloqueando cosas imposibles de bloquear, pero claro, tiene sentido que directamente no estás trabajando con OpenSea, sino que son dos cosas que de cierta forma se separan. Em, Exacto, exacto. Genial. Estoy orgullosa de estar entendiendo todo hoy, la verdad. No, no, Em, no, perfecto. Y con preguntas, permitime decirte, ¿no? De verdad, súper precisas, ¿no? Y a mí me sirven un montón las preguntas estas. Excelente, me encanta. Un saludito, quiero aprovechar y saludar a las personas que han ido entrando y recordarles que cualquier duda que tengan o lo que quieran comentar o aportar son súper bienvenidos y bienvenidas. Y bueno, no sé si querías terminar, o sea, continuar con el pensamiento que estabas explicando o pasar a otro concepto, como lo que tú quieras.
No, bien, a ver, sí, simplemente quería mencionar, volviendo un segundito al ejemplo que hablamos de OpenSea y el Freeze Data de nuestros NFTs, como paso opcional y siempre recomendable, ¿no? Y la advertencia que nos indica que está usando IPFS, incluso lo que sucede luego de que hacemos el Freeze Data, como se escribió en la blockchain y quedó ahí de forma no vulnerable, ¿no? Y no modificable, nos advierte, mirá que una vez que hagas esto no lo vas a poder cambiar. O sea, esto queda marcado a fuego. Entonces está buenísimo, está buenísimo. Lo que sucede hoy con la mayoría de los proyectos, ya sean este tipo de videojuegos play to earn, proyectos NFT o lo que fuera, la parte del frontend está completamente centralizada. Pero aparecen estas soluciones, ¿no? De nuevo, IPFS es un ejemplo. Ayer, creo que fue, o antes de ayer, no me acuerdo ahora qué espacio escuché muy interesante con la gente de un CDN descentralizado, para no hacer mucho lío y no desviarnos del tema. Básicamente las CDN lo que permiten es distribuir contenido estático como imágenes a lo largo del mundo de forma más inteligente, porque tienen como réplicas del contenido y uno las puede conseguir más rápido, ¿no? Si yo estoy en Argentina, consumo información de un servidor de Brasil, me va a llegar mucho más rápido que si lo consumo desde un servidor de Canadá. Entonces las CDN distribuyen el contenido en un montón de lugares y lo optimizan, lo trabajan muy bien para que entre muy rápido y básicamente naveguemos rápido. Hicieron una CDN descentralizada. O sea, ahí está buenísimo el proyecto. Estas cosas van a seguir apareciendo y sobre todo los desarrolladores las van a empezar a usar y las van a empezar a usar más. Entonces nos vamos a, de nuevo, en 6 meses esto va a cambiar mucho y vamos a hablar de una Web3 más real en el frontend también y ahí veremos qué tecnologías se usan. Pero nada, más allá de este comentario, si querés continuemos, no sé si hay alguna pregunta. Sí, bueno, de hecho, justo me surgió una pregunta con respecto a eso que mencionas de cómo esta tecnología va cambiando todos los días, ¿no? Porque además es lo que hablamos, es algo tan nuevo que cada día están surgiendo más cosas y se está todo como inventando sobre la marcha. Entonces, en base a esa rapidez de cambio que existe, em, si bien se puede recomendar empezar de una cierta forma, empezar a entender programación, ¿qué sería lo más recomendable o lo que tú piensas que tal vez se va a mantener? Por ejemplo, o sea, por poner un ejemplo, sería aprender el lenguaje de Solidity para trabajar en Ethereum, ¿no? Algo así. Sabemos que Ethereum se viene manteniendo por muchísimo tiempo. Sería muy raro que desaparezca de la noche a la mañana. Pero después hay otras blockchains que los artistas conocen como Tesos o Solana o Cardano, que a lo mejor aprender ese lenguaje, capaz que el día de mañana ya no existe, ¿no? Entonces, no sé, me surgió un poco ese pensamiento, ¿no? De que si se puede recomendar solo aprender Solidity o directamente empezar por Solidity o qué otra, sí, qué otra idea te surge al respecto. Es una gran pregunta. Yo no me atrevo a responderla porque, como decía al principio, ¿no? Uno se puede meter a programar solo entendiendo los conceptos técnicos, pero conocer un poco más allá de lo técnico, conocer los fundamentos, conocer los conceptos, conocer la historia, conocer quiénes son los referentes hoy, nos puede dar una pista, y no es más que eso, de qué puede pasar en un año, en 5 o en 10. Y un poco tu respuesta va a depender, o sea, la respuesta a tu pregunta va a depender justamente de lo que vaya decidiendo la comunidad. Tenemos que decir eso ahora, no el mercado, la comunidad, lo que vayamos decidiendo entre todos. Y recién estamos empezando a jugar a las DAOs y a ver y cuáles son los métodos de consenso más eficientes, y aparece un paper y hay grandes proyectos ya que tienen alguna historia y hay también grandes proyectos con muchas frustraciones. Entonces,
siento que está todo tan verde, tan prematuro, que a mí me cuesta muchísimo decir, yo hoy, sin dudas, no, y hace 2 años empecé con Solidity. Si hoy tendría que empezar de nuevo, empezaría de nuevo con Solidity, dentro de lo que es lenguaje para escribir smart contracts, sin dudas. Más fundamental aún que el lenguaje en sí es aprender a programar, y de esto estuvimos hablando un montón el espacio pasado, que tiene que ver con aprender fundamentos de la programación, aprender pensamiento lógico, aprender a escribir el pseudocódigo de un algoritmo y cómo pensar, resolver una solución y cómo diseñarla mentalmente. Toda esa base nos va a permitir a que si mañana Solidity se dejó de usar y se usa el nuevo lenguaje de Elon Musk, podamos aprender ese lenguaje en un mes. Porque cuando sabemos programar, el cambio de un lenguaje al otro, la verdad que es bastante simple en general. Entonces, el fundamento de la programación per se no va a cambiar tan rápido. Por ahí algún día cambia, pero no va a cambiar tan rápido como qué tecnología se pone de moda. Entonces, quiero dedicarme a la programación, quiero tener algún conocimiento de programación, me meto en los fundamentos de la programación. ¿Sobre qué lenguaje? Sobre cualquiera me va a servir. Eso tiene que ver con lo que mencionamos en el space pasado, que es el algoritmo, ¿correcto? O sea, es cómo crear ese, ay, perdón porque me cuesta un poco, pero, o sea, este fundamento o estos fundamentos para programar tienen que ver con lo que mencionaste del algoritmo, que más allá del lenguaje es la forma en la que uno le habla a la computadora. No, No pero sé cómo decirlo de lo, otra forma. lo dices perfecto, está tal cual como lo comentás, es justamente a lo que serían, no sé, las reglas o el conjunto de instrucciones que le decimos a la computadora, en el lenguaje que sea, lo llamamos algoritmo, justamente, es la receta que le escribimos a la computadora para que nos resuelva tal necesidad. Y eso Y, es más importante, de nuevo, perdón, ¿no? Que insisto, más importante que saber 20 lenguajes de programación. ok, eso es algo que me quedó justamente para preguntar del space pasado. Este algoritmo siempre es igual, ¿no? O sea, es algo que se aprende de una sola forma o varía como los lenguajes, según entiendo lo que dices, no varía. El tema es también por dónde se empieza o cómo puedes empezar a aprender de esto. Bien, no, a ver, no llamaría que siempre es igual, digamos, la capacidad de escribir, ¿no? O pensar instrucciones para resolver un problema en términos computacionales, si me permiten la expresión, tiene que ver con el concepto que denominamos algoritmo. Yo lo que voy a aprender es a pensar cómo mi deseo humano se puede traducir en instrucciones muy sencillas y muy específicas para la computadora, ¿no? Yo no sé si recuerdan el caso de ejemplo de las papas fritas. También hay un caso muy bueno en un video que lo voy a buscar y se los voy a compartir, donde el papá le propone a sus hijos que le escriban la receta de cómo hacerse un sándwich de mantequilla de maní y mermelada y jalea. Entonces, bueno, escribían instrucciones vagas, ambiguas, el padre las reproducía y claro, terminaba con el cuchillo adentro del pan porque decía poner un cuchillazo de maní y las interpretaba mal a propósito, justamente pidiéndoles en cada iteración más y más especificidad. Eso tiene que ver con el hacer un algoritmo. Yo no puedo decirle a la computadora, mostrame cuánta plata tengo en mi smart contract. Yo a la computadora le tengo que decir, bueno, tengo que permitirle al usuario una interfaz con un botón desde la cual va a poder pedir esta información. Tengo que tener un lugar reservado en la pantalla donde se va a mostrar esa información. Tengo que definir con qué estilo se va a mostrar
esa información. Tengo que tener una forma de interactuar con la blockchain a través de una billetera. Tengo que poder verificar que el usuario es quien dice ser. Tengo todas esas instrucciones que estoy tirando un poco al azar, ¿no? Pero que tienen relación, son las que yo tengo que lograr pensar. Eso se aprende de muchas formas, como la mayoría de las cosas, y se aprende bajo el nombre de algoritmos o bajo el nombre de fundamentos de la programación o introducción a la programación. Casi siempre se aprende con un lenguaje de base, ¿no? Que nos permite aplicar en la práctica estos conceptos. Entonces yo te digo, bueno, pensá de qué forma le dirías a una computadora ordenar 10 números que te da el usuario. ¿Cómo lo ordenar? ¿Cómo harías? Y es para, ¿cómo empiezo? Entonces nos enseñan a usar herramientas muy básicas, como por ejemplo variables, que son espacios reservados en la memoria de una computadora para guardar el valor que un usuario nos va a informar, por ejemplo, un valor que vamos a obtener de otro lugar. Nos enseñan a usar funciones, que son pedazos de código que vamos a reutilizar. Nos enseñan a usar ciclos, loops, es decir, fragmentos de código que queremos que se vuelvan a ejecutar cierta cantidad de veces. Son herramientas básicas, es como una caja de herramientas para aprender a hablarle a la computadora. Eso es lo que hacemos cuando aprendemos y sabemos escribir algoritmos. Mira, si te soy sincera, es extenso. O sea, obviamente no voy a generalizar. A mí me pasa que me cuesta un montón porque ya estamos metiéndonos en terreno de recordar palabras y ya en cuanto dijiste variables fue como, ok, tengo miedo. Sobre todo porque yo, por ejemplo, soy una persona muy visual, entonces todas estas cosas, mientras las voy anotando, intento imaginarme cómo son o cómo se verían y viste, o sea, es interesante, ¿no? Y me surge esta pregunta que espero que no sea muy confusa. Cuando dices pedazos de código o fragmentos de código, ¿es porque cuando estás utilizando estos algoritmos y aprendes a utilizar las variables, por ejemplo, ¿no? Las variables o las funciones, esto lo estás haciendo desde un lenguaje básico, ¿no? ¿Este lenguaje es lo mismo que el código o el código está dentro del lenguaje o cómo es esa parte? Está muy bien las preguntas, ¿no? Lejos de ser confusas, son súper claras y obviamente te voy a contestar, pero es verdad lo que decís de que son muchos nombres y palabras raras, difíciles, algoritmos, variables. No es la clave de esto. Esto no es un área donde los términos importan como en la medicina o en la historia. Obvio que van a importar y si yo estoy trabajando hace 3 años y todavía no sé lo que es una variable, voy a tener un problema muy grande, pero sin tener un dominio muy grande de los términos, yo puedo ir aprendiendo a programar y también comparto, como vos decís, porque yo también soy una persona bastante visual, que esto no se puede aprender de forma abstracta y tampoco a través de un espacio de Twitter. Esto se aprende en cualquier curso que hagan de forma autodidacta, en un instituto, de forma online, presencial, con práctica, con ejercicio. Entonces, no me importa la definición de qué es una variable, un espacio reservado en la memoria, porque no me aporta nada, menos al principio. Lo que me importa es qué puedo hacer con una variable, para qué la voy a usar, qué problemas me va a resolver. Vos me dijiste que me estabas dando una caja de herramientas que te van a servir. Bueno, contame para qué es esta herramienta. Es eso, esto es un oficio. No es física cuántica, ni mucho menos. Parece difícil, algunas personas lamentablemente por ahí colaboran para que sea difícil, pero yo les aseguro que es más fácil de lo que parece y requiere, como todo lo que aprendemos, dedicación, saber manejar la frustración y nada más que eso. No sé si queda clara esa parte en principio, y ahí si no vamos a la pregunta. No, o sea, sí, a mí me quedó bastante claro. De todas formas, sí me gustaría entender un poco
a qué te referías con pedazos de Sí, código. sí, sí, ahí Eh, vamos. y, y antes de seguir, perdona que te interrumpa, quería simplemente avisar que estamos llegando ya a los últimos 10 minutos del space. Por si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún aporte, que aproveche que son los últimos 10 minutitos. Obviamente no pasa nada si nos extendemos un poquito, si justo estamos a mitad de alguna explicación, Martín. Por ese lado no pasa No, nada. bien, bien, bien. Pero más que todo para avisarle a la gente que está por acá. Y Genial, eso, genial. continuamos. Bien, me encantaría escucharles. Está muy bien la pregunta y de nuevo, no es lo importante por ahí los términos. Cuando escribimos algoritmo y estamos aprendiendo según con quién estemos aprendiendo, dónde estemos aprendiendo, quizás todos los algoritmos los escribimos en código de programación, por ejemplo, JavaScript, Python, Solidity, no me importa en qué lenguaje, o quizás primero aprendemos a escribir lo que se conoce comúnmente como pseudocódigo, que no termina siendo código en sí, sino que es un código más escrito, en general en español o en tu idioma nativo. En vez de poner la declaración de la variable con la palabra clave var que se usa en algunos lenguajes, quizás pongo variable, ¿no? Porque uso otras palabras que no son de ningún lenguaje en particular, sino que justamente es un código más parecido al escrito. Y es una linda transición, ¿no? Porque no me voy ya, a escribir un lenguaje que es todo raro, que tiene una sintaxis rara, que pone llaves, que pone asterisco y no sé qué está pasando. Y es como algo más parecido a una receta, a un listado de instrucciones por escrito, en un papel. Son esas dos aproximaciones. El código fuente, el código del lenguaje de programación tiene que ver con justamente lo que codificamos, lo que escribimos bajo las reglas de ese lenguaje. Lo demás podemos llamarlo como pseudocódigos. Y un algoritmo lo podemos escribir como pseudocódigo y naturalmente después lo vamos a terminar codificando en código fuente. Perfecto, perfecto. Voy a ser honesta nuevamente. Entendí lo que entendí más o menos, pero sí creo que es importante recalcar que mientras más revisitemos todos estos conceptos y también lo que tú dijiste, de que hay cosas que son más importantes que otras, eso también nos va a ir generando como entender esas prioridades, ¿no? Pero la verdad que la explicación estuvo súper buena, porque viste que me generó esa duda, ¿no? Estamos hablando de lenguajes de programación, por decirte algo, ¿no? Hemos hablado de la palabra lenguaje de programación y de repente dijiste código y me surgió esa duda, ¿no? De tipo, ¿qué es un código? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, nada, está como súper interesante. Y tal vez quisieras ahora, Martín, hablar un poco de tu proyecto justamente para, en caso de que alguien esté interesado en educarse mucho más en profundidad. Obviamente, si quieres terminar algún pensamiento con respecto a lo que estábamos hablando adelante. Y si no, si quieres hablar de tu proyecto y de tus clases. Bien, cómo no, más que nada para invitar realmente a quien le puede interesar, Web3 es lo que propone es compartir aprendizajes en programación Web3. Lo estamos haciendo no bajo un programa de curso formal, sino bajo streams los días miércoles a las 7 p.m. UTC-3, hora Argentina. Y luego queda igual en YouTube. Los streams los hago a través de Twitch y bajo una consigna puntual a lo largo de varias semanas desarrollamos un proyecto real, un proyecto basado en una necesidad concreta. Y hacemos la parte de backend, la parte de frontend. Entonces podés ver un poco de lenguajes como Solidity o un poco de lenguajes como React. La idea es poder avanzar miércoles a miércoles. Además, los días viernes, más cerca de la medianoche, a las 11 p.m. también UTC-3, hacemos un stream mucho más relajado donde hablamos de diversos temas. Justamente el viernes pasado, y les recomiendo mirarlo para complementar lo que hablamos hoy, en YouTube ya está subido, pueden ver un stream que le dedicamos casi 2 horas a hablar de cómo empezar a aprender a programar. Porque justo hablábamos al principio que era como una pregunta que continuamente resuena a mi alrededor. Y ahí yo contaba algunos caminos que se me ocurrían.
Así que si lo quieren ver, yo creo que puede aportarles mucho si realmente están con este interés latente. Nada, se fijan ahí en el perfil, está el link a la web que tiene todos los links y pueden ser parte de la comunidad, que la verdad agradezco de paso el apoyo constante y todo el aporte, ¿no? Sobre todo porque se va construyendo en función del feedback de cada uno. Y por favor, háganos una pregunta que sería más que lindo escucharles. Eso, eso. Bueno, qué bueno que tuvimos el tiempo para hacer esto. Yo quería, viste, habíamos hablado de hacerlo la semana pasada y a veces se complican las cosas, pero es muy genial y estoy súper agradecida de que hayas podido dar tu tiempo hoy. Y bueno, espero que tener yo también el tiempo, ¿no? Lo mismo que como te digo, que me pasó la semana pasada que no pude hacer el space y me hubiese encantado y lo tuvimos que pasar para hoy y nada, como que realmente disfruto muchísimo estos spaces que son más educativos, sobre todo cuando los entiendo, porque el tema programación me parece una locura. Y de nuevo, gracias por tu tiempo y por todas las explicaciones porque me parece que explicas muy bien. Pienso que para un artista, yo, por ejemplo, que soy muy distraída, es importante aprender a prestar atención, pero también es importante que la persona sepa explicar, ¿no? Es muy importante. Entonces pienso que por ese lado tienes muchísimo talento. Y bueno, también agradecer a las personas que estuvieron por acá escuchando. Mm, sí, ya estaríamos llegando por ahí a los últimos minutitos, pero si alguien quiere levantar la mano, están bienvenidos por acá. Y no sé si te gustaría dar algún consejo. Siempre me gusta mucho la idea de terminar como los spaces, tal vez con algún consejo para artistas nuevos que están entrando a este mundo y quieren aprender a programar o simplemente tal vez algún consejo en general, lo que quieras. Bueno, primero agradecerte, de verdad, la calidez de tus palabras eh, acá, ¿no? Tan exageradamente me sonroja y te agradezco y me alegra de verdad que se entienda porque para lo único que estoy haciendo esto tiene que ver con compartir desde una posición humilde, de nuevo, sin poner en un escalón donde a veces pensamos que por el sueldo que escuchamos que alguien cobra, uy, deben ser mejor que René Favaloro o que Messi, y no, lo más lejos de eso para mí, con mucha humildad y mucho cariño hacia mis colegas. Eh, y nada, agradecerte y espero que ojalá todas las personas acá valoren todo lo que haces por esta hermosa comunidad de NFT Helpers que genera, ¿no? Con tanto amor y con tanta predisposición este tipo de espacios y todo el aporte. Bueno, antes hablabas un poquitito del espacio anterior que estuve escuchando un poco y es una locura lo que hacían con las esculturas. Mi consejo, porque ya es como la palabrita o la frase que viene resonando en cada espacio y nunca llegamos a charlarlo, pero que si seguimos con estos espacios va a llegar en algún momento, pero necesitamos como mucha más base, pero se lo recomiendo para si hay acá artistas visuales, diseñadoras, diseñadores gráficos, por ejemplo, que hagan eh, creaciones, sobre todo más del tipo ilustraciones, les recomiendo mucho la tecnología SVG, que no es nueva en absoluto, SB corta VG, eh, es un formato de imágenes vectoriales que tiene un lenguaje de marcado parecido al HTML, que permite la creación de, por ejemplo, unos NFT muy especiales creados con lo que hoy se denomina SVG on-chain. Se los tiro a modo título y les recomiendo que forjen habilidades en el diseño vectorial. Me animo a dar ese consejo en un ámbito que para nada es de mi expertise, como es el diseño, pero sí desde el punto de vista del potencial tecnológico que tiene y que no tengo dudas que muchos proyectos van a requerir
artistas que la tengan recontra clara con SVG. Excelente consejo, lo voy a revisar porque me llama full de atención y tal vez probablemente pienso que puede ser una buena forma de ir empezando a acostumbrarse a este tipo de tecnologías y formatos. Bueno, muchísimas gracias en serio por tu tiempo de nuevo y esperemos tal vez hacer algún otro space más adelante y también recuerden todos de nuevo seguir a Web3es, a Martín que está por acá y nos prestó hoy su tiempo para que, perdón, me enredé. Cualquier duda que tengan, Martín, te pueden escribir, ¿no? Acá al DM, para cualquier información que se necesite, si tienen dudas sobre los cursos. Totalmente, 100% a disposición por DM acá en cualquiera de los links de la web, por donde, la plataforma que prefieran estoy y me encanta hablar y conversar con ustedes. Gracias a vos de verdad por la convocatoria, por armar con tanto amor estos espacios y a todas las personas que estuvieron acompañando. Eh, Nada, que tengan una bonita tarde, noche. Igualmente, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y todas y nos vemos en el próximo Space. Saludos, chau.